Y nosotros continuamos y lo hacemos porque este jueves, seguimos dando más noticias, este jueves por la tarde en el Centro de Congresos se presenta un estudio que ha realizado Daniel Sáez, miembro del Margalló Ecologistes en Acció, un estudio que ha recopilado información de Pimesa sobre el servicio de Bicielch, el servicio del alquiler de bicicletas en esta ciudad, en nuestro municipio. Son millones de datos los que ha analizado Daniel Sáez. Hoy lo tenemos aquí. Bienvenido, Daniel. Hola, muchas gracias. Bueno, 10 años trabajando en esto. ¿Por qué? Bueno, no he estado trabajando 10 años. El estudio bueno, son de sí, recopilando son 10 años. Sí, son datos. Un verano trabajando. Son datos de millones de datos de una década. Sí. ¿Qué década es? ¿La última? Desde 2015 hasta mayo de 2025 tenemos los datos disponibles. ¿Y por qué este estudio? ¿Por qué quisiste? Bueno, este estudio vino por la idea de pensar cómo podíamos, nosotros como una organización ecologista y social, cómo podíamos comprobar los efectos que tienen los cambios en la infraestructura, por ejemplo, ciclista, a la hora de ver si había más gente que se sumaba a moverse de forma sostenible en bicicleta. Entonces, hacerlo de forma, digamos, tomando datos de cada calle, tal, era algo inviable, pero entonces pensamos que podíamos recoger los datos que ya existen, son datos de una empresa pública que es Pimesa, que es la que se encarga de Bicielch, y a través de esos datos de todas las estaciones podíamos ver cómo los cambios que había en la infraestructura, pues se empezaban a utilizar más bicicletas, qué estaciones se veían afectadas, y nada, de ahí empezamos a tirar y empezamos a sacar mucho más datos. Entonces vosotros queríais saber, porque el servicio de Bicielch siempre ha tenido pocos usuarios. Bueno, regularmente ha tenido unos 2.000 usuarios públicos, o sea, usuarios que lo utilizan durante un año, y eso se ha ido manteniendo durante el tiempo. Ha tenido un bajón en el tema de la pandemia, eso también lo podemos comentar, los efectos que hay. ¿No? Pero sí, se ha sostenido en el tiempo durante mucho tiempo, 2.000 y pico usuarios, que no es lo que quisiéramos, pero realmente tampoco es poco, o sea, son miles de usuarios. Claro, 2.000 usuarios. Entonces... Actualmente serán más. ¿Cómo? Actualmente serán más. ¿Cuántos? Esos datos, por ejemplo, no los tengo, ahora te comento. Ah, vale, luego me dices cómo... o sea, se ha mantenido en el tiempo, pero ¿cuándo empezó Bicielch? ¿En 2015? Bicielch empezó antes, lo que pasa es que los datos que tenemos son desde 2015 porque hubo un cambio en el sistema informático y entonces ¿Se perdieron? Estaban en otro sistema y no nos han proporcionado. Vale, entonces ¿el acceso a los datos ha sido fácil o difícil? El acceso ha sido muy difícil. ¿Cómo lo habéis hecho? Bueno, es una empresa pública, en principio debería tener estos datos de forma por transparencia pública, pero tú cuando lo solicitas lo que hacen es darte unos PDFs ya con cierta información muy poquita ya digerida, ¿no? Y si vuelves a pedirlos, te vuelven a mandar un enlace a la información que ya tienes disponible públicamente. Entonces nosotros lo que queríamos era los datos en bruto para poder trabajar con ellos. Y eso ha costado mucho conseguirlo, porque primero no me los daban, luego me redirigieron al ayuntamiento, el ayuntamiento me volvió a dar los mismos datos ya masticados y finalmente tuve que hacer una petición al Síndic de Greuges, que para este tipo de cosas ayuda, que es cuando, por ejemplo, una información que tú quieres solicitar y no te la están dando y te la deben dar, pues el síndic puede ayudar a eso. No te va a proporcionar los datos el síndic, pero sí que te lo da. Y bueno, después de varios tomas y dacas del Síndic de Greuges y el ayuntamiento, finalmente el ayuntamiento a través de Pimesa me dieron 4 datos. La estación de origen de un préstamo, la estación final, la hora en la que se coge esa bici y la hora en la que se deja. Y con esos datos hemos trabajado. Bueno, pero son millones de datos. Son millones de datos porque son calle a calle y son... Bueno, son millones de préstamos. Y son día a día, ¿no? Día a día, hora a hora, minuto a minuto. Claro, porque era fundamental el día a día. Porque queríais vosotros todas las ecuaciones, ¿no? Sí, todas las queríamos todos los datos y empezar a... Vale, ¿y qué habéis concluido? Bueno, un montón de cosas. Venga, vamos Algunas por cosas son partes. muy básicas y muy obvias, o sea, es como decir que el agua moja, pero en estos tiempos prácticamente hay que decir, no, el agua moja realmente. Y entonces hemos comprobado que efectivamente cuando tú creas una infraestructura ciclista consigues que haya muchos más ciclistas que se sumen a circular por ahí, por esos
Entonces, eso sí que eso está demostrado con los datos. Claro, está demostrado. Vale, entonces ahí habréis tenido en cuenta las medidas antipopulares de Pablo Ruz de haber eliminado el carril, los dos carriles, el de José María Buch y el de Avenida Juan Carlos I. Exactamente. ¿Qué concluís ahí? Bueno, pues igual que cuando creas unos carriles bici, consigues que haya más gente que circule en bicicleta porque se anima a ir por esos carriles, porque hay gente que nos movemos por cualquier sitio. ¿Vale? Yo no tengo problemas, por ejemplo, soy un usuario tal, pero hay personas que necesitan esos carriles bici para sentirse seguro, para desplazarse de un sitio a otro y que esté conectado. Es fundamental. No basta que un carril bici esté bien por sí solo, sino que esté conectado con otros carriles bici que le permitan llegar desde un punto a otro de la ciudad de una forma segura y rápida, tranquila. Bueno, pues una de las cosas más claras es, por ejemplo, la estación de Jesutinas. La estación de Jesutinas es una estación que está situada justo en un punto en el que la estación no se utilizaba demasiado, era una estación que estaba bien, y de pronto pasa a ser la estación más usada en todo Elche en cuanto se conecta el centro con Altavix a través del carril, del carril bici que había en Juan Carlos I y sobre todo cuando se une con el carril bici de la avenida Alicante. No sé si recordaréis que primero se creó ese tramo de Juan Carlos I, que es un tramo justo después de la pandemia, y luego ese tramo se continuó con un carril bici más largo que recorría todo Altavix hasta llegar hasta la ciudad deportiva. Pues en ese punto esa estación pasa a ser la más usada de todo Elche. De todo Elche. Entonces no es cierto que, como decía el PP y Vox, de que era un carril que apenas se veían bicicletas. Eso es completamente falso, porque tú, si recorrías ese carril bici, no parabas de encontrarte gente que iba en bici, incluso que iba gente, pues por ejemplo, gente que iba con problemas de movilidad, que iba con su vehículo de movilidad personal, obviamente también patinetes, que es otra cosa también que podemos ver en el estudio, cómo afecta también al uso de bici Elche. Y bueno, pues ese es el caso en que se ve más claro, pero también en otras estaciones de la misma línea, el mismo carril, que es la Plaza Benidorm y otras estaciones circuladas, colocadas junto claro, ahí. Es muy importante lo que estás diciendo. Entonces habéis concluido que el número de usuarios más elevado es donde hay mejores infraestructuras ciclistas. Claro, como te digo, el agua moja. El agua moja. Pero vale, como nos lo niegan... Jesutinas fue una de las principales hasta que desmantelaron el carril bici de la avenida Juan Carlos I. ¿Y ahora cuál es? ¿Qué estaciones son las que están funcionando ahora? Las estaciones que más funcionan ahora son estaciones que tienen un polo de atracción claro. Por ejemplo, la estación del Ayuntamiento. ¿Esa es la principal? Sí, es probablemente la... Ahora mismo en este momento no tenemos los datos de noviembre, tenemos datos hasta mayo, pero sí que hay muchas estaciones que son las que están situadas, digamos, más céntricas, que son las que hace que más gente las utilice. Eso está... ¿Y de las estaciones de pedanías, la de Torrellano, que dicen que...? No se utiliza prácticamente nada, Son las que menos se utilizan de todo, a excepción de un par de estaciones que están situadas nuevas, de las que se han construido este año, en el polígono industrial de Carrús, arriba del todo, que son... Creo que hay una que se utiliza un poquito menos que la de Torrellano, pero el resto son las que menos. Pero que es, de nuevo, a lo que era esperado. Porque la funcionalidad... ¿Por qué funciona Bici Elche tan bien? Porque es un servicio que funciona muy bien. Es porque tenemos un núcleo muy compacto en el que tenemos ahora mismo más de 100 estaciones. La distancia entre esas estaciones es relativamente pequeña, es como mucho 3 minutos caminando. ¿Vale? Caes en cualquier parte de Elche y tienes cerca una estación de Bici Elche. Pero tiene mucha población, igual tienes 150.000, 180.000 personas, pero en cambio en Torrellano es diferente, las pedanías es una situación muy diferente. Tienes un espacio muy grande, tenemos un término municipal muy grande con muchos kilómetros cuadrados y hay mucha menos población. Entonces hay mucho menos gente que va a querer utilizar ese sistema. Entonces este estudio puede servir para no invertir en pedanías. Para tenerlo en cuenta, si tienes que invertir en pedanías vas a saber que tienes que gastarte más dinero proporcionalmente. O sea, porque va a haber proporcionalmente menos usuarios que quieran utilizarlo y las características van a ser diferentes. Las distancias son diferentes. O sea, el servicio de Bici Elche funciona muy bien en un núcleo compacto como el que tenemos porque tienes una serie de bicicletas que van rotando. Van rotando, entonces... Vale. Y Daniel, ya que habéis estudiado y tenéis datos de la recogida y la entrega de la bicicleta, el punto de destino y partida,
¿cuál es la partida más importante? Has dicho la del ayuntamiento, pero es que estoy pensando en el campus. Tenemos universitarios, esas paradas del campus, ¿cómo Bueno, el están campus hasta hace respondiendo? poquito solamente tenía 2 paradas, que era la de la Escuela Oficial de Idiomas y otra por medio, 2 o 3 paradas. También tenía en el polideportivo. Ahora tiene más situadas en medio del campus. Lo que pasa es que tenemos datos solamente hasta mayo, ¿vale? Y probablemente, bueno, también hemos comprobado cómo el uso de Bici Edge no es constante durante todo el año. Es una de las cosas que también... Claro, la climatología... la climatología afecta también. ¿Cómo? Pues si aquí siempre hace sol y bueno, llueve y hace poco. sol y hace calor en verano. Entonces no se coge. Yo ¿Cuándo no se coge la bicicleta? ¿Cuándo no se coge la bicicleta? Pues cuando hace demasiado calor Verano. se coge menos. Julio y Sí. agosto son los meses. Julio y agosto con muchísima diferencia. O sea, pero ahí se mezclan varios factores, que es que Bici Edge es un servicio pensado y funciona muy bien para los que somos los que vivimos aquí. O sea, trabajadores, estudiantes universitarios sobre todo, y no está pensado para el turismo. ¿Ok? En otras ciudades sí que han enfocado el tema de la bicicleta pública para alquiler de turistas. Aquí no, aquí es un servicio público para los que vivimos aquí y nos movemos en el día a día. Entonces podemos ver muy fácilmente cómo cuando más se utiliza Bici Edge coincide tanto si miras por las horas del día, como si miras por los días de la semana, como si miras por los meses, como en los periodos en los que no estamos yendo a trabajar o no estamos yendo a estudiar, el uso de Bici Edge cae mucho. Entonces, si lo quieres enfocar para el turismo, como parece ser que quiere hacer el concejal de movilidad ahora, hay que tener eso en cuenta, va a cambiar. Entonces, este estudio, para concluir, Daniel, ¿cuál es la principal conclusión de este estudio? La principal conclusión es que tenemos que invertir. O sea, básicamente hay que pensar al revés de cómo piensa mucha gente. Hay gente que piensa que no hay que invertir en la bicicleta porque como no hay usuarios, no hay que invertir en la bicicleta. Pero es al revés. Tienes que invertir en la bicicleta, tienes que invertir en crear infraestructuras, en ampliar Bici Edge. Se ha notado un montón la ampliación de este último año, hay un crecimiento brutal en el uso de Bici Edge, probablemente el máximo después de la pandemia, que cayó un montón. Y exactamente, tienes que invertir para tener usuarios y no al revés. Bueno, pues son millones de datos los que han analizado desde el Mar Galló para presentar este estudio el jueves a las 7:30 en el Centro de Congresos. Gracias, Daniel, por este trabajo, ya que estamos hablando de movilidad sostenible. Así Gracias. Contribuye esta asociación de ecologistas. Nosotros nos vamos, ponemos el punto final con el programa de Esther Sánchez en la última sección de publicidad, inmediatamente con Miriam Quesada, y inmediatamente a las 10 vendrá nuestra compañera Rosa Lucas.